No dije dónde. Bueno, seguimos entonces con el nivel 2. El 2 puede contener el 2s, el 2p. Igualmente el 2p tiene mayor energía que el 2s, por eso primero se completa el 2s y recién después el 2p. Después, acuérdense entonces que el nivel 2 no puede tener más que dos subniveles, el S y el P. En cambio el 3 sí puede tener el S, el P y el D, pero acá aparecía la primera alteración, donde después del 3P, en vez de completar el 3D, se completa el 4S porque tiene un poco menos de energía. Bien, y para tener en cuenta todas esas alteraciones que nos van apareciendo, vamos a utilizar entonces el diagrama de lluvia o diagrama de Müller, o también, bueno, Aufbau es uno de los, el autor es Aufbau, ¿no? de este esquema, ¿no? En donde ustedes ya lo aprendieron a hacer la clase pasada, ¿sí? Donde cómo se van llenando los orbitales, el sentido de llenar. Si alguno tiene alguna pregunta, me la dice. Bien. No. Bueno, vamos a ver la configuración electrónica, repasamos también, porque ustedes ya lo hicieron, la configuración electrónica de un elemento, y dijimos que en este caso, si el Z es 32, me pregunto, a ver, ¿qué me tengo que acordar para hacer la distribución electrónica? Esto piénsenlo, porque cada vez que lo tengan que hacer, tienen que recordar estas cosas. Es decir, por un lado, recordar los subniveles que hay, el S, P, el D y el F, los orbitales que tiene cada uno, el S es uno solo, el P tiene Px y Z, el D tiene hasta 5 y el F hasta 7, y como van 2 en cada uno, ahí aparece la cantidad de electrones. En el P van 6, en el D van máximo 10 y en el F 14. Y otra cosa que tengo que recordar entonces es el llenado. O sea, yo lo que puedo hacer es escribir esto en un costadito de la hoja, acordarme de esto, en realidad me tengo que acordar de cómo escribir todo esto, el 1S, el 2S, el 2P, el 3S, el 3P, el 3D, y después hacer las flechitas. Es decir, hago las fechas todas a 45 y me acuerdo cómo están unidas cada una, ¿sí? Es decir, tengo que volver y recordar cuál es el que viene a continuación del otro. Eso en cualquier examen lo pueden hacer en un costadito de la hoja y les sirve para completar o para empezar a llenar. Entonces dijimos que tenemos que hacer la configuración electrónica de un elemento de Z igual a 32. Así que empezamos, dijimos el 1S2, después ya el 1S se termina, voy al 2S. Acá le fui poniendo colores distintos a los niveles. El 2P, y ahí yo les recomiendo esto, que acuérdense que hasta ahí voy teniendo 10 electrones, yo tengo que distribuir 32. Entonces, bueno, después del 2P, ¿a dónde tengo que ir? A ver, alguna. 3S2. 3S, muy bien, voy al 3S, cambiamos de color, después el 3P, y después del 3P, 4S2. 4S, ya cambiamos de color. Entonces ahí veo que también llegué a 10 electrones más, ¿sí? O sea que me están Viene el D. Ahora viene el D, muy bien. Después viene el 3D, o sea que voy otra vez con el verde, porque el 3 es de color verde. Estoy teniendo otros 10 más, y bueno, aquí, perdón, ahí ya tengo 10 más, quiere decir que voy con 30, y después del 4S, después del 3D, mejor dicho, después del 3D voy al 4P, que todavía no lo completé. Entonces en el 4P, como son 3 orbitales, voy poniendo, pongo 1 en el PX, 1 en el PI, y el PZ tendrá 0. Pero ahí terminé la configuración electrónica que tenía que hacer, ¿sí? Bien, vamos a ver otro más. Vamos a ver este que tiene 36, Z igual a 36, es muy parecido al anterior. Vamos con el 1S, el 2P, los 10, 3S, 3P, 4S, otros 10, después el 3D, que son 10, y cuando llegamos ahí, tengo que distribuir 6 más. ¿Esos 6 más, a dónde van?
El 4P. El 4P. Ahora, ¿cuántos pueden ir en el 4P? ¿Cuántos electrones? 6. 6. En ese caso, el P va a estar completo, y si está completo lo puedo escribir así. No hace falta que ponga PX, PY, PZ. Si pone PX, PY, PZ y ponen 2, 2, 2, está bien igual. Pero bueno, lo puedo poner de esta manera. Fíjense que en los que están ya completos, en ninguno de los casos pusimos PX, PY, PZ. Lo mismo que en el D, no pusimos D1, D2, D3, D4, D5, porque está completo y sabemos que todos tienen 2 electrones. Bien. Y creo que tenemos uno más, que este es para 47 igual a 44, vamos a hacer lo mismo, todo bien, bien igual. 10, ahí tenemos 10, 4, pues ahí vamos a 36, ¿sí? De 30, después del 4P, ¿qué tengo que poner? 5S. 5S, me alcanza, porque yo estoy en 36, me alcanza, así que voy al 5S. Y ahí tengo, ¿cuánto? 38. 8. 38. ¿Cuántos me faltan? ¿Qué va después del 5S? 4D. 4D. El 4D. ¿Cuánto va a quedar completo el D? El 4D va a quedar completo con los que me faltan distribuir. No. No, porque Sí, queda justo. queda justo. No, no, no. A ver, 36, 44 menos 36, 48. 48, perdón, 48. 38, 44 menos 38 me da 6. O sea, y el D puede tener hasta 10. O sea que no va a estar completo el D. Así que lo voy a tener que poner como D1, D2, D3, D4 y D5. Y yo acá, cuando no están completos, lo pongo así, bien discriminado, los 5 orbitales. ¿Y cómo distribuyo esos electrones? Tengo que distribuir 6. ¿Qué hago? Pongo 2, 2, 2 y 0, 0. Pongo uno en todos y el que sobra lo pongo en el uno. Bueno, ponemos sí, 1 en todos, pero hay uno que va a tener que tener 2, porque si no, no puedo distribuir los 6. Pero siempre ocupamos la máxima cantidad de orbitales que podamos, mientras tengan el mismo nivel energético. Los D, todos tienen el mismo nivel energético. Bien. Ahora hacemos uno más de 55. A ver, vamos rapidito con lo que ya vimos. Este sí tiene el D completo, quiere decir que ahí, por ejemplo, tenemos 30 y, a ver, 30. ¿Acá cuánto tenemos? 8. Tenemos 48, hasta acá, 48 y 6, 54. Después del P6, ¿qué viene? El 6S. ¿Y cuántos me sobran? ¿Cuántos tengo que poner en el 6S? Uno solo. 1. 2. Bien. Uno solito. Fíjate que ahí estás en 30 más 24, son 54 y te está faltando uno solo. Así que el 6S va con uno solito. ¿Sí? Bueno. Bien. Vamos a hacer un ejercicio acá con estos elementos. Hagan una... Copien esto. Creo que ya lo hice. No me acuerdo si el 47 ya lo hicieron la clase pasada. Si ya lo hicieron, no lo hagan de nuevo. Pero ahora vamos a armar los grupos. O sea que anótense estos 4 valores. ¿Sí? Anótenselo. 4, 47. Y lo que sí vamos a ver ahora, el tema de los grupos. Yo les voy a mostrar, a ver, tenía acá...
Vamos de a poquito. Les voy a compartir una pantalla. Lo que me pasaron los profesores de la integradora de civil son estos grupos, ¿sí? O sea, civil, acá están todos los de civil, está la 02 y la 03, creo. Fíjense que no tengo nada para el grupo 1, no tengo nada para el grupo 4. Los demás, ya tengo los alumnos que van en cada grupo. Ahora vamos a trabajar en salas y van a trabajar por grupo, es decir, ustedes van a poder elegir a qué sala entrar. Las salas van a tener el número de la comisión, el grupo, así que no se olviden, cada uno fíjense en este listado qué número tienen. ¿Ya todo lo tienen claro los de civil? ¿Dónde están? Profe, una pregunta. Yo estoy recursando, no estoy en ninguno de esos grupos. Sí, ¿qué hago? Yo también. Bueno, los que están recursando se quedan hasta el final del... Yo también, profe. Bueno, los que están recursando, de última, bueno, yo armé solamente 8. Va a haber una que figura como sala 20, al final de todo. Sala 20, que no está asignada a nadie, pueden entrar ahí por ahora. Yo para la próxima clase armo un grupo que se llame recursantes, ¿sí? Yo no estoy recursando, profe, pero tampoco estoy en ningún grupo. Alguien que, a ver, ¿quién es el que está este año y no está en ningún grupo? Walter. Walter. Y bueno, ¿por qué no les habrá pasado a los profes? ¿No les habrá pasado el grupo a los profes? Porque los profes ya están eligiendo el trabajo para la integradora. ¿Por qué no les dijiste tu grupo? No, la verdad que no sabía, no sabía no estaba enterado. ¿Y pero vos venías a la clase de la integradora? No, ¿Y por qué no Claro. venías a la clase de la integradora? no sabía, creo. A ver. Esto me parece bastante raro. A ver, vos. Lo tengo presente acá. ¿Cómo no venís a la clase de la materia integradora? Yo solamente cursos viernes, ahora teoría después práctica. Teoría después práctica, no sabía que había una integradora. ¿Pero vos te anotaste, empezás este año? ¿O sos recursante? No, yo no ya estoy inscrito del año pasado, pero el año pasado no hice la materia. Por un tema de equivalencia, yo me pasé a otra facultad, por eso. Ah, bueno. Digamos, la materia integradora la tendrías que haber hecho, si pasaste a otra facultad, o sea, es como que ya para temprano es tarde, si no, habla con los profesores. Porque es Claro, una... no sé, lo único de primer año es química, básicamente. Bueno, vamos a hacer una cosa, cuando termine la clase, te quedás un ratito conmigo y hablamos de este tema. Ahora te Vale, metés perfecto. en sala 20. Y con los chicos... Walter, bueno, ¿cursás Ingeniería Civil 1? No. Ah, porque es de eso lo que está hablando la profesora, me parece. Ah, claro, entonces por eso, claro. De la nada que materia ver. esa. Sí, es esa materia. Ah, no, yo no la Sí, estoy porque yo me acuerdo que lo hice. hice el trabajo ese hace 2 años. Ah, es por eso el tema de integrado, profe. Yo por eso no sabía. Bueno, Profe, yo también entré por homologación y no estoy haciendo esa materia. Me bueno. quedó esta sola materia de química. Bueno, por ahora van a entrar en esa sala, vamos a ver, digamos, pueden entrar en el Ingeniería Civil 01 porque veo que no hay nadie anotado ahí, o sea, me quedó en blanco. La 4 también es otra en la que pueden entrar. Y la otra que dice al final de todo, que dice sala, van a ver que sala 20. Ahora, espérenme que voy a hablar con los chicos de mecánica, porque ellos, a ver, déjenme compartir pantalla, no la encuentro, déjenme ver un poquito primero a ver qué es lo... Ah, no puedo minimizar. En realidad, si quieren, pueden controlar lo que hicieron. Acá tienen los resultados. Profesora, está muteada. Ah, disculpen, perdonen, se ve que al grabar se muteó. Tienen las soluciones acá y les estaba diciendo que en las salas es para compartir el tema, la tarea o lo que les mandamos a hacer en sala, ¿sí?
que prendan cámara, todos los que puedan, y que, bueno, compartan realmente. Bueno, si ya todos verificaron a ver si lo habían hecho bien, vamos a pasar, Profe, yo tengo una duda de eso. ¿Cuál? A ver, decime, Tamara. Si yo, por ejemplo, en el primero, en el de 24, en el último, si en vez de ponerlo así, pongo 3D4, ¿está bien o sí lo tengo que desarrollar? Lo tenés que desarrollar. Ah, listo. Cuando es el Gracias, último, tienen que ponerlo así. Sí. listo, gracias. Bien. Sí, porque en realidad eso es lo que le aparece en la tabla. Y nosotros ya lo tenemos visto ese tema, y sobre todo el año pasado, cuando estábamos en forma digital en los exámenes, que le dejamos, o sea, a lo mejor en multiple choice, elegir una situación así, y que la sacan de la tabla, y bueno, se lo poníamos mal. Pero bueno. Bueno, repasamos este principio, el principio de exclusión de Pauli, que vamos a ver qué significa el principio de exclusión de Pauli con un ejemplito. El principio de exclusión de Pauli dice que en un átomo no puede haber dos electrones que tengan el mismo conjunto de números cuánticos. Esos números cuánticos que vimos, que son 4, se van asignando a los electrones de acuerdo a dónde se encuentran, al nivel, al subnivel, a la orientación. Entonces van acumulando para tener una idea de por dónde anda ese electrón. Entonces lo que me dice el principio es que no puede haber dos electrones que tengan el mismo conjunto, porque obviamente estarían ocupando la misma posición, y eso no es posible. Entonces vamos a ver como ejemplito. No, dice que el orbital puede ser ocupado al máximo por dos electrones. Pero también puede haber dos electrones, pero esos dos electrones tienen que estar diferenciados por el spin, que giran, tienen que girar en sentido contrario para generar un campo magnético opuesto. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar este del oxígeno, por ejemplo, que tenía Z igual a 8 y no teníamos esta distribución electrónica, y vamos a concentrarnos por lo menos en un electrón. Por ejemplo, acá tenemos el 2px, que tiene 2 electrones. Vamos a elegir uno de estos 2 electrones. Y vamos a ver que del total de números cuánticos, que tenemos el n, el l, el m y el spin, son 4 números cuánticos, fíjense que el número principal es el 2. Acá hay un 2 chiquitito, que ese 2 en realidad es el que iría ubicado acá, porque el n es ese número principal, el 2. El segundo número, que es el de los subniveles, es el p. Eso lo ponemos en la segunda posición. El tercer número cuántico es la orientación, en este caso, que es la x. Y el último es el spin. Y bueno, dijimos que el spin podía ser más un medio o menos un medio. Así que, bueno, lo colocamos acá. Entonces este es el conjunto de números cuánticos que identifica a este electrón. Si nosotros buscamos el electrón vecino, que está al lado, el que comparte con el electrón, su conjunto de números cuánticos es muy parecido, porque también el nivel es el 2, el subnivel es el p, la orientación es la x, pero se diferencian en el spin. Por eso decimos que no hay dos electrones que tengan el mismo conjunto de números cuánticos. Eso es lo que quiere decir este principio, que a veces cuesta entenderlo, pero no es más que eso. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bien, vamos a seguir. Bueno, acá tenemos ejemplos, pero bueno, estos son ejemplos de la tabla, expresados de esta manera. Esta forma de expresar, que es fíjense al final, como dice, bueno, el escandio tiene la estructura del argón, pero además de la estructura del argón, lo último que está completando es 1 en el D, los demás están todos vacíos, serían 0, 0, 0, 0, y 4 en el S. Esta es la forma de indicarlo que lo tiene la tabla periódica. Nosotros esta forma
no la vamos a aceptar como forma cuando les tiramos un ejercicio. Vamos a pedirlo como lo estuvieron haciendo recién. ¿Se entiende entonces? Sí. Bien. Bueno, en la tabla periódica tenemos, dijimos, filas y columnas. Acá estamos viendo, por ejemplo, que tiene señalada una de las filas, que en realidad son los periodos. Estos números que aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 indican 7 periodos distintos. En general, los elementos que pertenecen al mismo periodo no tienen propiedades químicas iguales. Lo que tienen en común es que todos han llegado a tener al menos algún electrón en el nivel 5. Eso es lo que significa pertenecer a un determinado periodo. Todos esos elementos que están señalados con la flecha son aquellos que tienen por lo menos algún electrón en el nivel 5. ¿Sí? Bien. Si pensamos en los grupos, entonces sí, estos elementos tienen propiedades físicas y químicas similares. ¿Alguno sabe por qué tienen propiedades químicas y físicas similares? ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? Si alguno sabe por qué los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades químicas y físicas similares. Porque su último orbital es parecido, ¿no? Algo así era. Que, Claro. por ejemplo, tienen valencia 2 todos. Claro, tienen la... Porque se unen de forma parecida para formar compuestos. Claro, pero se unen de forma parecida porque en el último nivel, como dijo tu compañero, tienen la misma cantidad de electrones. ¿Tá? Es decir, todos los que están en el grupo 1 tienen un electrón en el S correspondiente a ese nivel. Es decir, el hidrógeno tiene un electrón en el 1S. El litio tiene un electrón en el 2S. Y así el sodio tendrá un electrón en el 3S. O sea que la configuración electrónica, o sea, si bien estamos hablando de niveles superiores, pero en ese último nivel que tienen la misma cantidad de electrones. Por eso se van a unir, como dijeron recién, de manera similar. ¿Sí? En general, la numeración de los grupos, fíjense que tengo dos numeraciones. Una en números romanos, que es la antigua, la que se divide en dos grupos, los grupos A y el grupo B. El grupo B es este que está acá abajo, ¿no? El que corresponde a estos elementos, y son ¿cuántos? Decimos, por ejemplo, del 3 hasta el 12 inclusive. ¿Cuántos electrones, cuántos casilleros tenemos? 10. Tenemos 10. ¿Se acuerdan por qué? ¿O saben por qué? Porque son los elementos que van a estar agregando electrones en un subnivel D. Todos estos que están en el medio son los que van agregando electrones en un subnivel D. Eso lo podemos ver en un ejemplito. O poder elijan el 22, por ejemplo, y hagan la configuración electrónica. Elijan el 25, hagan la configuración electrónica para ir entendiendo cómo se van agregando electrones en un subnivel D. En cambio, los que están en los últimos, por ejemplo, del 13 al 18, son los que van completando electrones en los P. Ahora vamos a verlo con más detalle, ¿no? Bueno, en realidad, como numeración de los grupos, vamos a tratar de utilizar la numeración de los números del 1 al 18. La ventaja que tiene la otra numeración, la romana que aparece acá arriba, la A, sobre todo la A, si yo me guío por la numeración romana, la que aparece en A, me indica claramente ese número cuántos electrones tiene en el último nivel, en
nivel del periodo. Esa es la ventaja de esa numeración. Y vamos a ver acá entonces en la tabla periódica un poco también esa configuración. Fíjense que el primer 1s que aparece, este casillero corresponde al hidrógeno, que tiene un solo electrón en el S. Después del hidrógeno va a venir el helio, que está acá al final, pero es el último de ese nivel, porque el nivel 1 no puede tener más que 2 electrones. El que sigue va a ser el litio, que está acá, donde el litio primero tiene un electrón en el S, y después del litio viene el berilio, que va a tener 2. O sea que ahí ya aparecen las dos columnas, que es siempre cuando se completa el S. El 2S, después del 2S, acá no hay D, saltamos al 2P. Y aparecen 6 casilleros, porque se está completando el P. Bueno, y así sucesivamente. El 3S, después del 3P, después va el 3P, después del 3P recién se completa el 4S, y recién después del 4S empezamos con el 3D. Y son 10 casilleros. Bueno, estos colores que me han identificado acá, las zonas, tienen que ver con cómo se llaman a estos elementos. Los que están en lila y en verde, que son los que completan el S y el P, se los llama elementos representativos, elementos representativos. Mientras que los que están en amarillo son átomos que están colocando sus electrones en un nivel anterior. Por ejemplo, acá me dice que este renglón pertenece al 3D y estamos en el periodo 4. Estamos en el periodo 4, pero los electrones se están agregando en el 3 del nivel anterior. Y así sucesivamente pasa. Estos elementos entonces se llaman elementos de transición. Y los que aparecen abajo completando el F, que si los contamos tienen que ser, ¿cuántos los de abajo? Los que completan un F, ¿cuántos casilleros tiene que haber? 14. 14 cuando completan el F. Muy bien. Bien. Bueno, acá aparece la misma tabla, toda descompuesta, y cómo debería ser, porque estos F, la tabla debería ser como la que aparece acá. Nada más que nosotros, por una cuestión de espacio, aparecen las tablas con esto del F abajo. Y están separados. Todo lo que está en celeste, acá está bien identificado, son los elementos representativos. Los que están en amarillo son los metales de transición, pero pueden ser, hay algunos anfóteros por allí, o sea que pueden comportarse como no metal también. Y los verdes de abajo, los que completan el F, se llaman metales de transición interna. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá hay una aclaración sobre el helio, que ya la hablamos. El helio completa 2 electrones en el S. Vamos a ver ahora de poder indicar el periodo y la clasificación de elementos representativos de tipo de transición en los ejercicios anteriores. Eso lo hacen de tarea. Anótenselo, saquen copia de esto, yo les voy a explicar ahora cómo, para que no se nos haga tan tarde. Y en realidad determinar el grupo también. O sea, vamos a ver cómo lo hacemos eso. En este ejemplo, de z igual a 32, vamos a buscar el número de nivel más alto, que sería el 4. El 4, que es el nivel más alto que me aparece, me va a indicar a qué periodo pertenece el elemento que tiene un z igual a 32. Y por otro lado, vamos a ver desde, bueno, además podemos indicar que es representativo porque está completando un P. ¿Sí? O sea, todos aquellos que completan un P es un elemento representativo, que eso es lo que me pide en el punto B, representativo. Y el punto tercero dice determinar el grupo para un elemento representativo. Lo van a hacer para todos. Me olvidé de sacarlo. Fíjense lo siguiente. Desde que empieza el 4 en adelante, si yo cuento 2 más 10, 12, más 2 son 14, hay 14 electrones
entonces pertenece al grupo 14. El grupo 14 es cuando usamos la numeración y no los números romanos. En números romanos hay que descontarle el D. Si yo le descuento el 10 como elemento representativo, como está completo, me da el grupo 4 de los que aparecen en números romanos. Pero vamos a usar este número arábigo, nada más. ¿Se entendió entonces cómo tiene que determinar el grupo? Sí, se entendió. Bueno. ¿Me pudiera explicarlo de nuevo, profe? ¿Sí? Para determinar el grupo buscas el nivel más alto. La primera vez que aparece el nivel más alto. Acá aparece, si yo voy para atrás, tengo que ver el nivel más alto, el 4. Empiezo a marcar desde el 4 en adelante. Esta línea violeta te abarca del 4 en adelante y ahí cuento cuántos electrones tengo. Hay 2 acá, más 10 son 12, 13 y 14. Entonces hay 14 electrones, por lo tanto pertenece al grupo 14. Ustedes pueden agarrar una tabla, buscan el elemento que tiene un Z igual a 32 y se fijan a ver si hicieron bien la selección del periodo y del grupo. Porque este puede ser un ejercicio que alguien le pida y le diga, bueno, este ejercicio se hace sin usar la tabla periódica. ¿Sí? Porque si no, con la tabla periódica busco el 32 y me fijo qué grupo y a qué periodo pertenece. ¿Sí? ¿Se entendió? Sin usar la tabla periódica. Profe, sí. ¿a eso se le llamaba configuración electrónica externa? ¿Puede ser? No sé si alguno lo llamó así. No tengo idea. Mentiría si te digo que sí o que no. Ah, no, está bien, porque en la escuela lo había visto así. Puede ser. Profe, una pregunta. Sí. Sobre los elementos de transición, los que no tienen grupo, no nos van a poner eso para un ejercicio, ¿o sí? Sí, porque vos, sí, con esta forma de trabajar, sí, para un elemento de transición también lo podés hacer. Porque, por ejemplo, a ver, vamos para atrás. Si yo me voy al ejercicio anterior. Acá, por ejemplo. Si yo me voy a este y digo, bueno, por ejemplo, empiezo el número más alto, es el 5. Abarco desde acá en adelante, ¿sí? Y cuento. Tengo 5 y al final tengo 8, 9. 5 más 9, 11. Me voy a la tabla y busco el 47, ¿sí? Z igual a 47. Plata. La plata, miro hacia arriba, el grupo es el 11. O sea que lo puedo aplicar también cuando son elementos, el elemento este que tengo acá, como está completando un D, este elemento es un elemento de transición. ¿Se entiende? Profe, sí. Disculpa, pero mi tabla periódica tiene grupo hasta el 7 y no tiene solo el elemento de transición, por eso preguntaba. Bueno, no hace falta que lo verifiques, porque con esta metodología vos das el resultado y para mí está bien. Claro, bueno, ¿Sí? gracias, profe. ¿Se entendió entonces, chicos, con este ejemplo? Sí, profe. Sí. No. Bueno, acá tenía la respuesta, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquitito, si no están muy cansados, con las propiedades periódicas de los elementos y ustedes lo van a terminar en su casa porque si la próxima clase arrancamos con uniones en lo posible. Yo sé que la próxima clase van a estar un poco ansiosos algunos porque van a tener el parcial, ¿verdad? Lo de civil.
Y venimos muy Claro, bien. Sí, sí. ¿Qué, profe? ¿Tenemos las clases igual? Y sí, ¿por qué no? Se quedaron calladitos todos, ¿eh? Bueno. Sí, vamos a tener las clases. No sé, a menos que estén muy ansiosos, podemos hacerla mucho más cortita y después hacer un recreo largo, como para relajarse. ¿Qué les parece? Nos ponemos de acuerdo con eso. Sí, Sí, está bien. está bueno. Bueno. Vamos a ver propiedades periódicas de los elementos, ¿no? Estas son propiedades que tienen mucho que ver con la tabla. Fíjense que nosotros en la configuración electrónica vamos haciendo una relación con la tabla periódica y entrelazando los conocimientos y aprendiendo a ver por qué y qué características tiene esa tabla periódica ordenada de esa manera. Y vamos a ver estas tres propiedades. El radio atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y también, no me había olvidado, me faltaba una que es muy importante, la electronegatividad. La más importante de todas es la electronegatividad, el radio atómico también, y potencial de ionización y afinidad electrónica, que no las usamos tanto, pero tienen su significado, ¿no? Como para ir entendiendo. Bueno, acá me da un poco las definiciones, ¿no? Voy a empezar pasé de largo esto porque quiero charlar algunas cosas con ustedes, ¿no? Y si leemos, no charlamos. Entonces, por ejemplo, el radio atómico, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es el radio atómico? ¿Qué es el radio atómico? A ver, alguno que quiera. A ver, Martínez de Mecánica. A ver, no te doy el nombre. Mateo. Sí, profe. A ver, ¿qué entendés vos por radio atómico? ¿Qué te parece que es el radio atómico? El espacio que ocupa un átomo. No, espacio no, porque te está diciendo el radio. Dice bien definido la palabra radio. A ver, Walter, si le podés ayudar. Walter Ledesma. Sí, estaba pensando lo mismo que él igual. Justo estaba pensando exactamente lo mismo. Así que está bueno. El espacio. Vamos. ¿No determina el tamaño del núcleo? La separación que hay entre los núcleos de átomos. A ver, escuché ahí el tamaño del núcleo. El tamaño del núcleo no, porque no termina ahí el átomo. Si el átomo tiene periferia. Profe, La distancia entre el núcleo y la última, ¿cómo se dice? La última capa de electrones. claro, eso iba a decir yo. Exacto, ahí vamos, ahí vamos. A ver, esperen que me alcanzo a darme cuenta que me que hablar. Pero, bien. Sí, digamos como que es eso. Sería la distancia desde el núcleo hasta, pensemos en electrones externos. Ahora, lo que me dice acá es, a ver si me hizo olvidar. Un átomo no tiene una frontera bien definida. Entonces, es difícil poder, ay, se me corre todo. Es difícil poder tomar esa distancia, ¿no es cierto? Entonces ahí me parece que alguien dijo cómo se hacía para tomar esa distancia. ¿Cómo hago para medirlo si el electrón no sabemos ni dónde está y no tiene una frontera bien definida? ¿Cómo hago para medir ese radio atómico? Viendo la separación que hay entre dos átomos, ¿no? ¿Y cómo la medís esa separación entre dos átomos? Porque yo como separación entre dos átomos, vos me decís... La separación de dos núcleos, profe. Ahí sí. Eso de dos núcleos quise decir. Dos núcleos sí, porque la separación entre dos átomos también, ahí donde termina un átomo y donde empieza el otro. Entonces, sí, lo que hacemos es eso justamente, medir la distancia que separan a dos átomos adyacentes de la misma especie y dividirla por dos. Acá hay una cuestión que siempre uno se tiene que razonar, lo siguiente.
¿Por qué se toma la distancia en los núcleos? Porque los núcleos son grandes, hay material, hay masa, hay densidad allí, y puedo diseñar, o se ha podido, los investigadores han podido diseñar equipos que a través de alguna radiación o de alguna metodología detectan esos núcleos. Ahora, ¿qué puede pasar? Que el aparato detecte dos núcleos que a lo mejor no están adyacentes. Porque sí, la consigna es que los dos núcleos tienen que estar adyacentes, es decir, uno al ladito del otro, pegado, porque si no, puedo estar tomando la distancia que hay entre este núcleo y otro que está más alejado, pero no, hay que asegurarse de que los núcleos sean adyacentes. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, porque no conozco esos equipos, pero sí esa distancia dividida a 2 es lo que se toma como radio del átomo. No tengo forma de encontrar la frontera del átomo. Bien. En una tabla simplificada como esta, es una tablita mucho más chiquitita, están puestos los grupos solamente, sin los elementos de transición, es decir, solamente aquellos que son elementos representativos, y por eso aparecen con los números romanos, que van hasta el 8, pero son esta otra nomenclatura, esta forma de indicar a los grupos. Y esta tabla sirve para eso, para indicar cómo crece el átomo. Entonces vamos a ver esta flecha vertical, donde dice que el átomo va creciendo dentro de un grupo desde el elemento, el primer elemento hasta el último. ¿Por qué creen que aumenta el tamaño del átomo en ese sentido? Que tiene mayor masa, ¿no? Bueno, sí, todos tienen mayor masa, sí, van teniendo mayor masa. Porque se va alejando el núcleo. ¿Quién se va alejando del núcleo? Van aumentando los periodos, los niveles de la periferia. Van aumentando exactamente los niveles energéticos donde se van ubicando los electrones, y entonces va teniendo electrones que están más alejados del núcleo, que son los que definen ese radio. Y más o menos esa es la idea. Si vamos teniendo más electrones que se van ubicando en niveles más alejados. Perdón. Bueno, ahora vamos a ver el sentido horizontal, donde dice que el radio atómico es decreciente. Y elegimos un periodo, por ejemplo el segundo, donde tenemos litio, berilio, boro, y vemos que el radio atómico es decreciente. Pregunto, ¿a qué se debe? Estamos complicados ahí, ¿no? ¿Qué pasa allí? Va creciendo la masa, y porque te dijo que creció la masa, acá la masa va creciendo. La cantidad de electrones va creciendo. ¿Por qué disminuye el átomo entonces? Bueno, en un periodo, ¿por qué decrece? Esta última pregunta es la más difícil de contestar. Vamos a elegir, por ejemplo, el sodio del periodo 3, que tiene un Z igual a 11, y al final de ese periodo, si bien, bueno, tenemos, más allá del cloro, hay un gas noble, pero vamos a elegir el cloro. Los dos, tanto el sodio como el cloro, pertenecen al periodo 3, ¿sí? Si quieren, volvemos a la anterior, perdón, y vemos, acá tengo el sodio, este que estoy señalando, y acá tengo el cloro. Después viene el argón, pero vamos a dejar de lado el argón. Tengo el cloro. Entonces vamos a analizar ese periodo. En el caso del sodio, con 11 electrones, su configuración electrónica es la siguiente. 2 en el 1s, en el 2 tengo 8 en realidad, porque hay 2 en el S y 6 en el P, y tiene un electrón en el 3s. Bien.
Si nosotros pensamos en el núcleo, que tiene 11 protones, porque el número atómico es 11, vamos a ver que en el primer nivel tenemos 2 electrones. En el segundo nivel tenemos en general 8 electrones. Acá están puestos, no están divididos los subniveles para no hacer tanto lío y no hacerlo tan confuso. Entonces, en el segundo tenemos 8 electrones. Y en el último de todos tenemos un solo electrón. Vamos a ver qué pasa acá. En el centro yo tengo 11 cargas positivas. La carga nuclear efectiva se toma entre el núcleo y los niveles que están completos. O sea que ahí vemos los que están completos, el primero y el segundo, que tienen 2 y 8, tengo 10 electrones. Esa diferencia que me da una carga positiva es algo así como que la fuerza o la cantidad de cargas que quedan libres para atraer al último electrón. Bien, vamos a ver qué pasa con el cloro. El cloro tiene 2 electrones en el 1, tiene 8 en el 2, y los 7 electrones que le quedan se distribuyen de esta manera. 2 en el 3s, pero acá tengo en el P también. Me falta uno solo para completar el PZ. Entonces el cloro también tiene 17 protones en el núcleo. Tiene 2 en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, y en el último tiene 7. Si hacemos lo mismo que el anterior y buscamos el tema de la carga nuclear efectiva, son las 17 cargas positivas que tengo en el núcleo, menos las que tengo en los dos siguientes, que me da 10, y la carga nuclear efectiva son 7 cargas positivas. Se entiende que con estas 7 cargas positivas estaría trayendo a estos 7 electrones que están. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos, y está hecho a propósito, cuando dibujamos el primer nivel, lo dibujamos un poquito más cerca que en el caso del sodio. ¿Por qué? Porque tengo más carga positiva para atraer estos primeros 2 electrones. Comparamos uno con el otro, el sodio tenía 11 protones para atraer a 2 electrones. Este, en cambio, tiene 17 protones para atraer ese primer nivel, que ya empieza a estar más cerca por este núcleo con mayor cantidad de carga positiva. ¿Sí? Por eso se va achicando el átomo. Y, claro, es esa carga, o sea, la carga nuclear efectiva se toma, si la van a los libros, se toma de esta manera, es decir, la del núcleo menos la de los niveles que están completos. Pero vamos viendo esta cuestión de que mayor carga positiva del núcleo hace que este primer nivel esté más cerca del núcleo. Entonces eso nos da justamente esto, que el radio del sodio va a ser más grande que el radio del cloro, por esa diferencia en la carga nuclear efectiva. No sé si a alguno le quedó claro, quiere que se lo volvamos a explicar. Si le falta explicación. Acá aparecieron las líneas, ¿ves? El tamaño de uno es mayor que el tamaño del otro, que es más pequeño. Bueno. Entonces, bueno, acá me habla un poco de eso, de la carga nuclear efectiva, que es esa atracción, digamos, como que se ejerce en los últimos electrones, los más externos. Esos electrones más externos están recibiendo una atracción del núcleo, pero también están recibiendo la repulsión de los electrones del nivel anterior. ¿Sí? Por eso considerábamos la carga que tenemos en el núcleo menos la carga de todos los electrones que hay antes del último, el que está solito, digamos, ¿no? Eso se le, digamos,
la carga nuclear efectiva es la que genera la atracción de esos electrones externos. Y los electrones que están en la zona comprendida entre el núcleo y el electrón más externo ejercen un efecto que se llama efecto pantalla, ¿no? Es esa disminución de la atracción que está generada por esos electrones que ejercen una repulsión, digamos, ¿no? Una repulsión de los electrones más externos, ¿no? Un poco la explicación de qué es lo que está pasando. Bueno, acá tenemos otro esquema de más o menos los tamaños, qué es lo que va pasando, o sea, cómo crece. Fíjense que en este esquema aparecen las flechas, o sea, el sentido creciente de los átomos. O sea, es creciente de derecha a izquierda en los períodos y es creciente de arriba hacia abajo en los grupos, ¿no? Esas flechitas que creo que las tienen también en la punta. Bueno, ¿para qué nos sirve? El tema es, uno a veces se pregunta, ¿para qué me sirve el tema del radio? Bueno, esto me va a ayudar a poder determinar las longitudes de los enlaces, una vez que hay unión entre los átomos, ¿no? Y bueno, acá me muestra un esquema en donde me va dando los valores de los radios de determinados compuestos. Es decir, acá ya estamos viendo cuando la molécula está formada. La molécula de flúor 2 está formada porque tengo dos átomos unidos. Lo que se hace, se mide en esa molécula la distancia entre los dos núcleos y la mitad me da lo que se llama el radio covalente. Tenemos para el flúor, para el cloro, para, bueno, el bromo y para el iodo. Son los 4 halógenos más importantes. Son halógenos, pertenecen al grupo 7, los 4 que están acá. O sea, el flúor, el cloro, el bromo y el iodo. Bien. Acá vemos también, bueno, en el caso del cloro, la tenemos repetida, la que vimos en la diapositiva anterior, la distancia era, el radio covalente es 99 o 100, me decía en el anterior. Las unidades están dadas en picómetros. Los picómetros son 1 por 10 a la menos 12 metros. No teníamos valores muy chiquitos. Acá tenemos el caso del sodio. El sodio es un metal, se presenta en la naturaleza como un metal. O sea, es difícil de imaginarse porque no es tan común encontrar sodio metálico. El sodio metálico es muy reactivo y bueno, en el laboratorio solamente puede estar, o sea, lo tenemos conservado en queroseno. Se pone adentro del queroseno para que no reaccione con nada, porque es muy reactivo con el oxígeno, con el agua. Entonces, de otra manera el sodio no existe. Pero sí tiene el color de un metal y es blando. Aunque parezca raro, es como el mismo color que tiene cualquier metal, el color metálico característico, pero blando, en la realidad. ¿Sí? Si vemos esas dos distancias, nos sirven para determinar cuál sería la distancia del enlace entre el sodio y el cloro. Digamos, la distancia, por ejemplo, radio iónico. Cuando hablamos de radio iónico es la distancia entre los núcleos, pero en compuestos iónicos, los que forman iones. Todavía no estamos viendo uniones, por eso no estamos viendo por qué este le llaman radio covalente, y este se le llama radio iónico. Estamos dividiendo los tipos de radios según el tipo de unión. Hay uniones covalentes, uniones metálicas y uniones iónicas. Entonces, en cualquiera de los casos podemos medir esos radios.
según cómo están unidos los elementos. Bueno, acá repetimos lo mismo, sea el radio covalente, el radio iónico, que hay una diferencia entre unos y otros, porque, por ejemplo, el cloro va a formar iones por el agregado de electrones. Al cloro hay que agregarle un electrón para que se transforme en un ion. Por eso, el radio covalente es tan diferente del radio iónico, porque al agregar electrones, esos electrones van a quedar más alejados del núcleo, bastante más alejados. Fíjense que el radio iónico es casi el doble, mucho más grande el átomo. En cambio, en el caso de los iones, cuando se forma un ion positivo, se forma un ion positivo porque pierde electrones. Al perder electrones está perdiendo un electrón que está más alejado, en el caso del sodio, y fíjense que si el sodio tenía un radio de 186 picómetros, ahora como ion pasa a tener 99, mucho menos, porque está perdiendo ese último nivel. Bueno, acá aparece un poco el resumen en esta tabla, cuáles son los valores entre uno de los radios y el otro, ¿no? Cómo van cambiando. En el caso de los metales, el radio se hace más chiquitito, el iónico, el que está abajo del iónico. Si el radio era 152, ahora en el litio metálico el iónico es 59. Van siendo cada vez más chiquititos, pero en cambio en todos los otros elementos que forman aniones, es decir, que ganan electrones, el radio de esos iones aumenta. ¿Sí? Bueno, acá venía un poco también para qué nos sirve, para qué aplicaciones son los radios atómicos. Acá tenemos el caso del carbono, que tiene un radio del carbono de 0,77. ¿Por qué? Porque la distancia carbono-carbono es 1,54, la mitad 0,77. El cloro, en forma covalente, su distancia es 1,99, o sea, el radio del cloro es 0,99. Ahora, cuando se unen vamos a ver. Cuando se unen el carbono y el cloro, si yo voy a unir, en vez de unir los carbonos entre sí o los cloros entre sí, uno el carbono con el cloro, la distancia debería ser 1,76. En este caso está tomado en Armstrong, si fuese en picómetros serían 77 y 99. Bien, entonces el compuesto, en realidad, en este compuesto que está representado acá, que es el tetracloruro de carbono, el carbono, la molécula tiene esta forma, es decir, el carbono en el centro y los 4 átomos de cloro alrededor separados lo más posible. La forma de la molécula es esta que aparece acá. Y se ha encontrado que en esa molécula la distancia de esta unión es 1,77, o sea que es un valor muy parecido al que me da la suma de los dos radios, del carbono y del cloro. Eso me sirve, obviamente, para predecir el tamaño de la molécula. Obviamente, después me tendré que buscar alguna fórmula matemática que me permita ver cuál es el volumen que estaría ocupando con estos 4 brazos que tiene el tetracloruro de carbono, ¿sí? Entonces, eso sirve para predecir el tamaño de las moléculas, que para algunas aplicaciones es importante. Bueno, entonces nos ayuda a interpretar mejor las propiedades de los elementos, también es otra de las aplicaciones. La primera aplicación dijimos que era para establecer la forma o el tamaño de otras moléculas, pero también nos va a servir para interpretar alguna de las otras propiedades que dijimos que vamos a estudiar, que son
el potencial de ionización y la electronegatividad. Yo, chicos, estaría cortando acá la clase.